Hermanos y hermanas, desde el pasado martes hemos venido escuchando, tanto los que nos ven a través de nuestra página del Facebook, los que nos ven también a través de Canal 45, o nos escuchan a través de Radio Paz, y los que participan de la misa diaria también se dan cuenta que desde el martes pasado hemos venido escuchando lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Todo es parte del capítulo 17 de San Juan. La verdad, se trata de un discurso de despedida de Jesús, pero también se trata de una oración de un pastor que se dirige con mucha esperanza a sus discípulos, a quienes un día llamó para que estuvieran con él, como nos recuerda el primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Lo llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Pues ese grupo de discípulos, que es el grupo de amigos íntimos de Jesús, que lo formó durante 3 años, el capítulo 17 es la oración de este pastor, de este buen pastor, o de este pastor bello, como meditamos el día del buen pastor, de este pastor bello que es Jesús, queriendo proteger a los suyos. Es que esa es la actitud de Dios. Dios siempre quiere protegernos. Dios siempre quiere vernos bien. Dios siempre quiere vernos felices. En ningún momento Dios quiere vernos tristes. Es verdad que hay momentos en la vida desoladores, hay momentos en la vida tristes, pero la tristeza que podemos experimentar cuando el Señor está, cuando el Señor vive en la vida de nosotros, y nosotros somos uno con Él, como nos recuerda el Evangelio ahora, esa tristeza es superable. Pero cuando el Señor no está, la tristeza nunca se supera. Siempre vivimos con un dolor profundo por todas las circunstancias de la vida. A veces la pérdida de nuestros seres queridos, que nos arrojan al fango de la tristeza por nuestra condición humana, que es normal que nos pueda suceder. Pero si el Señor no está, no soy capaz de levantarme. Los sufrimientos, los problemas, las divisiones, la falta de encuentro con los demás, la falta de fraternidad, y toda una serie de conflictos y problemas que a menudo nosotros podemos tener, si el Señor no está, no encontramos una respuesta a estos problemas. Por eso hoy el Evangelio de San Juan hace nuevamente en esta plegaria por los suyos, con el deseo de que los suyos estén protegidos y cuidados. Hoy les ha hecho un llamado a la unidad. La unidad es el único signo de que el Señor está. La división nunca va a ser un signo de la presencia de Dios. Y la división no solamente es hacia afuera, sino que también puede haber una división interna en la vida de nosotros. A veces el corazón está partido, ¿no? Bueno, los enamorados ponen corazones partidos, ¿no? Eso es un poco más bien superfluo. Pero cuando yo hablo del corazón partido, me refiero de que a veces el corazón que está hecho para amar y para dejarse amar, a veces el corazón está herido de odio. El corazón ha dejado de amar y una parte del corazón ama, pero otra parte no.
Hay un poco de luz, hay un poco de tiniebla interna y nuestra vida está como dividida. La vida dividida, la vida interior dividida, el corazón dividido, significa que el pecado nos está hundiendo. Significa que nos estamos apartando de Dios, que no hay unidad interior. Cuando el ser humano se parte, cuando el ser humano se desequilibra interiormente, significa que Dios no está allí. Hemos sacado a Dios por X o Y circunstancia de la vida, hemos sacado a Dios y hemos colocado otras cosas dentro de nosotros. Eso también hacia afuera, esa es la división interna, que es tal vez la más grave de todas, pero también está la división hacia afuera, la división en la familia, la división en el trabajo, la división en la comunidad, la división en el trabajo de la parroquia y de la vida comunitaria. ¿Cuánto daño hace una división en la vida de una comunidad? Cuando una comunidad se divide, normalmente aplasta la comunidad y el crecimiento de la comunidad. Pero ¿de dónde nace esa división? Siempre tiene una consecuencia interior. Un hombre, una persona, un ser humano que le gusta dividir, es porque dentro no está bien. Cuando nosotros estamos bien, somos capaces de construir fraternidad. Pero cuando nosotros estamos mal, nosotros dividimos, no sacamos más que división. Nos gusta que la gente no esté bien, sí. Fíjese que hay gente que tiene tiempo hasta para fregarle la vida a medio mundo, ¿no? Disculpen la expresión muy hondureña para los que nos ven, que no son de nuestro país, la expresión muy hondureña, fregarnos la vida. Hay gente que tiene tiempo hasta para meterse en la vida de otros, ¿no? Yo que no tengo tiempo, ¿no? Yo tengo tanta cosa que hacer, tanta trabajo y labor diocesana, parroquial, tanto estar pensando en las tareas y en las faenas pastorales, en los proyectos, en las ilusiones y esperanza. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya gente que tenga tiempo hasta para meterse en la vida de los otros para molestar, no para construir, no para provocar la unidad, sino que sencillamente una búsqueda del mal de las demás personas? Es triste, ¿no?, ver este tipo de personas que no unen, sino que dividen, ¿no? Porque pareciera que llevan al diablo dentro. Nunca parece que se les ve a Dios en su corazón. Cuando uno divide, no tiene a Dios. La división no es de Dios nunca, la división es del demonio, siempre lo va a hacer. El demonio destruye, ¿no? Y destruye la familia, destruye la vida comunitaria, destruye el trabajo. El demonio es astuto y un camino perfecto para el demonio siempre es la división. Por eso hoy Jesús, su oración sacerdotal la centró en la unidad y dijo el Señor: quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Eso significa donde yo esté, decir en la unidad, en la fraternidad, allí estoy yo. Pero donde hay división, allí no está el Señor. Verdaderamente me encanta este versículo del Evangelio de San Juan en el capítulo 19 de hoy, 17 de hoy. Pues para nosotros es esencial para seguir a Jesús, porque nos da la sensación de que no estamos solos. Hemos llegado quizás a la última sección de la oración sacerdotal en el capítulo 17. Y a Jesús hoy, en definitiva, nos ha dicho 3 peticiones. Él ha pedido a los discípulos 3 cosas que son para nosotros también, son totalmente actualizadas. La primera petición: Jesús ora
para que los discípulos logren la unidad, signo de Cristo, signo de Cristo, signo de la misión de Cristo. Él ora para que logren la unidad. Por eso empecé hablando de la unidad y de la división. Donde hay división no está Dios. Una familia dividida significa que el demonio ha tomado parte en esa familia. Un hogar dividido significa que el demonio tomó parte en esa familia. Una comunidad dividida significa que el demonio igual tomó parte de esa comunidad. Una iglesia dividida significa que el demonio está tomando parte de esa iglesia. La unidad es central y es el signo de que Jesús está allí. Por eso la primera motivación de nosotros esta mañana es reflexionar sobre cómo está nuestra vida única y unida al Señor. ¿Cómo está mi relación con Jesús? ¿Hay división interna en mí? ¿Mi corazón está en un lado y está en otro lado? ¿O mi corazón está hecho una unidad con el Señor? La segunda petición de Jesús hoy es que puedan llegar a la contemplación de la gloria del mismo Jesús en la amistad eterna con Él. Es decir, que donde yo esté, estén también ustedes, nos ha dicho Jesús. Que donde yo esté, estén también ustedes. Una amistad eterna que no termine, que no se apague por nada. Es lo que el Señor nos está pidiendo ahora, ¿no? Que si tenemos una unidad, esa unidad con el otro, conmigo mismo, con lo que nos rodea, sea una unidad eterna, que me llame a vivir con Él siempre y a estar con Él siempre. Y una tercera petición, para que vivan habitados por el amor de Jesús. La oración sacerdotal de hoy de Jesús es que nosotros vivamos habitados por el amor de Jesús, es decir, que seamos transparentes en el mundo, es decir, que los demás puedan ver, puedan observarnos y observándonos, los demás puedan darse cuenta que el Señor está en la vida de nosotros. Es bueno saber que los otros notan que Jesús vive en nuestro corazón. En realidad podemos atraer más la gente con la vida de nosotros, con nuestro testimonio de entrega, con nuestra búsqueda del bien personal y del bien de los otros, que quizás con las simples palabras. Por eso es que el amor siempre pide unión. Donde hay amor necesariamente hay unión. Y esta unión pide también eternidad, que quiere decir el que busca la unidad tiene deseo de salvarse, de estar con Dios para siempre. Él para siempre, decir, el estar con el Señor para siempre, para la eternidad. Jesús ora por el futuro del amor. Jesús aclama que los discípulos no queden solos, sino que vivan en la comunidad y estén siempre con Él. Por eso les dijo, estar con el Señor en definitiva significa desde el Evangelio de hoy estar, podríamos decir, al pie de la mirada de Jesús, a la mirada del Señor, al abrazo del Señor. Estar con Él significa dejarnos abrazar por su misericordia, por su ternura. Y luego significa también entonces jamás apartarnos de Él. Y que cuando el pecado llega y nos quiere obstruir el camino, que podamos ser capaces de levantarnos, de ser distintos. Y un último aspecto de la oración sacerdotal de hoy es quizás recordar un poquito Primera de San Juan 3:2, que decía, cuando nosotros lo veremos, seremos semejantes a Él, dice el Evangelio de San Juan en su primera carta. Cuando nosotros lo veamos,
seremos semejantes a Él. Significa que nuestro sueño, nuestro deseo es contemplar a Dios en su gloria. No hay nada más bello que estar junto a Jesús. El capítulo 12, 26 dice: si alguno me sirve, que me siga, dice el Evangelio de San Juan. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Qué bonita la expresión de San Juan: si alguno me sirve. Es decir, si alguno quiere estar del lado del Señor, si ese me sirve, entonces que me siga. Y si me sigue, va a estar donde está mi servidor. Por eso el hombre, que es en definitiva la única criatura terrena a la que Dios ha amado por sí mismo, solamente Dios ha amado al hombre con toda la dimensión de Dios, hasta entregar un día a su Hijo y ponerlo en la cruz, para que nos diera la vida en el madero de la cruz. Solo Dios ha sido capaz de amar al hombre de esta manera, y solo Dios ha amado al hombre. No ha habido otra cosa que Dios haya amado más que al hombre mismo. No podemos entonces encontrar nuestra propia identidad de cristianos si no es en la entrega de sí mismos a los demás, como ya nos lo recuerda el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, que dice: nadie puede encontrar su propia identidad si no es en la entrega de sí mismo a los demás. Nos dijeron los padres conciliares: nadie se encuentra a sí mismo si no se encuentra perfectamente en la identidad con los demás, en la búsqueda de la unidad y de la paz. Mis hermanos y mis hermanas, hoy supliquémosle a Jesús que nosotros seamos constructores de unidad, que no seamos modelos negativos de desunión y de división. Al contrario, que seamos modelos de unidad interior, modelos de unidad familiar, modelos de unidad comunitaria. Que nuestra búsqueda sea construir la fraternidad y no destruir la fraternidad. Y el día que tú te sientas que estás destruyendo la fraternidad, arrepiéntete, ponte de rodillas, tírate en el suelo, llénate la cabeza de polvo o de lodo y dile al Señor: soy tu hijo, pero me he equivocado. He buscado los caminos del mal en vez del camino del bien. Y vuelve a la iglesia buscando el sacramento de la reconciliación para poder ponerte de pie y limpiar tu conciencia. La gracia de esta palabra sea hoy nuestra fuerza y la Eucaristía sea nuestro aliento, que sin ella nada es posible. Así sea. Amén.